Bueno, también saludamos a todos aquellos amigos que se conectan a través de Facebook y queremos pues en esta mañana compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con lo que se está viviendo en esta semana, ¿no? Que es la llamada Semana Santa. Es decir, estamos recordando justamente el hecho de que Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos. Y muy importante que nosotros entendamos la dimensión, comprendamos en toda la dimensión lo que hizo Jesús en ese día, en la cruz del Calvario, ¿no? El mensaje va a partir tomando la historia de la primera Pascua judía, allí en el libro del Éxodo. Y quisiera que nosotros lleguemos a comprender, como les decía, la dimensión de la salvación del Señor, entendiendo también la dimensión de la maldad del hombre, ¿no? Por tanto, la primera parte del mensaje es un mensaje algo confrontativo, ¿no? Porque quisiéramos que podamos entender cómo Dios mira y juzga la conducta del ser humano cuando éste se ha apartado de Dios y cuán delicado es eso, ¿no? Cuán delicado es, ¿ya? Y la segunda parte del mensaje, pues vamos a estar viendo el esfuerzo que Dios hizo para que justamente todos aquellos que han vivido un día en el pecado, en la maldad, puedan arrepentirse y volverse a Él, ¿no? Entonces, vamos al libro del Éxodo, al capítulo 12. Mantengamos ahí abiertas nuestras Biblias para ya dar lectura luego, ¿no? Bien, a ver, quisiera ponerles un caso, ¿no? Para ir entendiendo el mensaje. El caso es el siguiente. Vamos a partir de un hecho que algún momento vi en las noticias, ¿no? La policía estaba haciendo alguna redada en un centro de tolerancia y lamentablemente ahí se descubrió a un menor de edad en una de las habitaciones en las que se ejercía la prostitución. Entonces cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hace un menor ahí? ¿No? Quizás podemos notar que en las historias de aquellos jóvenes y a veces no tan jóvenes, ¿no? Siempre hay un hecho que marcó sus vidas y que tal vez, como el caso del hijo pródigo que nos habla la Biblia, son jóvenes que en algún momento decidieron hacer sus vidas aparte de sus familias, salir de la autoridad de sus padres, no recibir la orientación que ellos querían darles y quisieron seguir simplemente sus instintos, ¿no? Sus pasiones y deseos. Pronto caen víctimas también de esas mafias dedicadas a la prostitución y otras cosas, ¿no? Y ahí están involucrados, ¿ya? Esclavizados quizás, ¿no es cierto? Porque son parte de una red que ya luego no los deja ir, esclavizados, expuestos a enfermedades y expuestos quizás hasta a perder su vida, ¿no? En manos de aquellos. Bueno, ¿por qué les cuento este caso? Porque el ser humano quizás es parecido a eso. Como sociedad, es decir, como raza, ¿no es cierto? El ser humano también decidió un día salir de la casa del Padre Celestial para hacer lo que quiere hacer con su vida, apartado de los mandamientos y de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esta parte es la que le digo confrontativa, porque vamos a hablar acerca de eso, justamente, del pecado y la maldad, ¿no? Aquí en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Que habla de la Pascua, poniéndonos en contexto de esa historia, el primer personaje de que quiero hacer alusión es justamente a Faraón y a todo su pueblo egipcio, porque ellos representan justamente lo que estoy diciendo, a un pueblo que no quiere vivir bajo la sombra de Dios. Ahora, ¿qué pensamiento tenía Faraón? Mire, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él y a decirles de que van a salir con el pueblo de Israel a rendirle culto a Dios, Faraón respondió lo siguiente y dice en Éxodo 5:2: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Bueno, no estaba preguntando Faraón
porque quería conocer al Dios de los israelitas. Más bien su palabra es una actitud de desconocer voluntariamente y de ignorar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios? Dice, para que yo oiga su voz. Entonces, no es que desconocía, vuelvo, repito, Faraón conocía seguramente del Dios de sus esclavos. Claro que debió conocer. Lo que está diciendo es que no le interesa conocer al Dios de los israelitas, ¿no? Y dice, para que yo oiga su voz. Mire, conocer a Dios es conocer su palabra. Y vivir bajo su amparo y su autoridad es obedecer sus mandamientos. Eso es lo que Faraón está queriendo decir, que él quiere desconocer totalmente la autoridad de Dios. ¿Ya? ¿Qué más es Faraón, ¿no?, en su actitud? Verán, les leo otro verso aquí en Éxodo 5:17. Y Faraón respondió, están ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Bueno, a ver, si encuentra ahí otra actitud de las personas que viven lejos de Dios, es el materialismo. Faraón le interesaba construir su ciudad y les interesaba tener ahí a los esclavos que trabajen gratis para él. Y cuando ellos decían, queremos rendir culto a Dios, ellos dicen, ustedes son unos ociosos. Entonces, claro, es la actitud de ellos, de tal menosprecio a las cosas de Dios, que consideran que ir a la iglesia, rendir culto, estar ahí un momento con el Señor es ociosidad. Tremendo, ¿no es cierto? También Faraón muestra algo que lamentablemente pasa en el mundo que está apartado de Dios, y es que viven también bajo el poder de Satanás y sus demonios. En Éxodo capítulo 7, verso 11, dice que Faraón llamó a sus hechiceros, ¿no? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Cuando ya Moisés y Aarón se presentaron a Faraón y comenzaron a mostrar señales de parte de Dios, Faraón dijo, yo también puedo hacer señales. Llamó a sus hechiceros e hicieron unos milagros. Sí, Satanás también hace milagros, ¿no? Milagros engañosos. Entonces, mire, hasta qué punto puede bajar el ser humano, ¿no?, para estar en comunión con el diablo y estar ahí jugando con los poderes demoníacos. La adivinación, ¿no?, el espiritismo y el vudú y otras prácticas justamente manifiestan estos poderes demoníacos, y la gente que vive apartada del Señor le gusta a veces estar en esa situación, ¿no? Bueno, ¿qué más Faraón? En el capítulo 8, verso 8, aquí hay una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque ya cuando estaba sintiendo la mano de Dios sobre él, el castigo divino, muchas de las veces él se humillaba, ¿no? Y se volvía a Moisés, le decían, rueguen a Dios por mí, ¿no? Y después que era quitado el castigo, él otra vez endurecía su corazón contra Dios. Les leo. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo devorar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tu casa, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Ahora escucha. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová ya lo había dicho. Entonces sí, hay personas que
apartadas del Señor, ¿no es cierto? Que en algún momento de sus vidas, cuando se ven en apuros, ay, sí, ¿no es cierto? Ponen su mirada en Dios y Señor, ayúdame. Y Dios, que es bueno, los ayuda. Pero una vez que ya están otra vez a salvo, otra vez le dan las espaldas a Dios. Bueno, estas son algunas cosas que encontré aquí de Faraón, que yo creo que tipifica muy bien la actitud del ser humano, ¿no? Que se ha apartado de él. No quiere conocer a Dios. ¿Quién es Jehová? Dice, para que yo oiga su voz. Una actitud de rebeldía, de menosprecio. Piensan que dedicar tiempo al Señor es ociosidad, ¿no? Contacto con los poderes demoníacos y aquí una hipocresía, ¿no? Que a veces dice que busca al Señor, pero en definitiva no le interesa, ¿no? Eso encontramos. Ahora bien, quiero advertir algo aquí, ¿no? Porque ante todas estas cosas, y obviamente un tipo como Faraón, que tenía estas actitudes, todo el pueblo de Egipto en aquellos días era un pueblo que estaba plagado de dioses falsos. Justamente las 10 plagas tienen que ver con sus 10 dioses falsos, ¿no? Y aparte de eso, ¿no es cierto?, la maldad que se venía sobre el pueblo, en contra del pueblo de Israel por la esclavitud que eran sometidos. Pero quiero yo decir, advertirles, porque Dios había anunciado que un día visitaría a Egipto para darle el castigo que ellos merecían. Y les voy a leer en Génesis capítulo 15, el verso 13, lo que dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, allá en Egipto, ¿no? Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, dice Dios, ¿no?, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, escucha esto, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, para aquellos días de Abraham, ¿no?, esto es 430 años antes de la historia de la Pascua que estamos leyendo, y del faraón, la maldad de ellos aún no llegaba al colmo, ¿ya? Pero 400 años después ya había llegado al colmo. Entonces Dios por eso desató sus 10 juicios, sus 10 plagas sobre esa nación. Y recordemos que en algunas ocasiones aquí en la Biblia habla de la paciencia de Dios. En tiempos antediluvianos, ¿no es cierto?, cuando Noé vivía, dice que la tierra se llenó de maldad y que el designio del corazón de los hombres era solamente hacer el mal. 120 años Dios les dio de plazo. Como ellos no cambiaron, vino el diluvio y los destruyó a todos. Sodoma y Gomorra fue igual, en días de Abraham, ¿no? Cuando la maldad de esas ciudades llegó al colmo, el Señor envió fuego del cielo y las destruyó. Sacó solamente a Lot, que era el único hallado justo en esa ciudad. Israel también, mire, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, muchas veces le dio la espalda a Dios. Muchas veces también Dios envió a sus profetas para advertirles, ¿no?, de que debían volverse a Él. Pero ellos, cada vez necios, le daban las espaldas al Señor y se iban a adorar a los dioses falsos. Llegó el colmo de la maldad y Dios vino sobre ellos enviando al ejército de Babilonia y se los llevó cautivos por 70 años a que vivan lejos de su tierra. Muchas veces, mire, aún el pueblo de Dios, no solamente hablo de los egipcios, de los sodomitas y de otras naciones, aún el pueblo de Dios. Sí, hermanos, entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí en este momento? Que yo les decía justamente que debemos confrontar el pecado, de que la maldad individual, personal de cada persona, y como sociedad, un día también nos veremos enfrentados ante el juicio de Dios. ¿Ya? En Pedro, una de las epístolas de Pedro, que decía, y si el juicio comienza con la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Sí, hay un momento en que el juicio de Dios viene. Entonces ahora pensemos. Y si este mensaje llega a alguien que está apartado del Señor, yo sí le invitaría a que piense. Si usted quiso abandonar al Señor, ¿no es cierto?, y vivir como quería,
por seguir tras el pecado y la maldad, y ahora está envuelto en el vicio, y ahora quizás está envuelto en la inmoralidad sexual. ¿Y cuántos pecados? Mira, un día puede llegar el juicio de Dios, será demasiado tarde. Y pensemos como sociedad, ¿no es cierto? Porque quizás podemos ser en parte responsables de lo que se vive, en la corrupción que se vive en esta sociedad nuestra, ¿no? Donde desde la política, ¿no es cierto?, hasta otros ámbitos, todo es corrupción. Se oye un caso y otro más de corrupción. Y todos parecería, ¿no es cierto?, a todos los niveles me refiero, ser parte de eso, ¿no? Y cada vez más casos de gente que vive hundida en las drogas, destruidos por el alcohol. Y nosotros como sociedad toleramos eso. Pensamos que es como que normal. Y vemos como a Dios simplemente se lo ha sacado del sistema. Si uno quisiera y que de pronto que la gente tome sus decisiones pensando en la voluntad de Dios y en qué es, le van a decir: a Dios no lo metas aquí. Está bien tu fe, pero allá, ¿no es cierto? Pero aquí, en esta institución, no menciones a Dios. Pregunte a ver si es posible que quizás un creyente vaya a una escuela pública y diga: déjeme compartir con los estudiantes un mensaje de la palabra del Señor. Le van a sacar pateando de ahí, ¿no es cierto? Decir: no, aquí no. Jesús, Dios ha sido sacado del sistema. Y dirá: bueno, es que es público y que aquí se respeta, ¿no es cierto?, la diversidad. Está bien, eso está bien. Pero no por eso vamos a dejar a Dios afuera de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo es, como sociedad le hemos puesto a Dios aparte, ¿no? Aparte, o sea, que Él no se mete aquí. Y claro, luego cuando vienen las consecuencias, entonces ahí sí nos quejamos y decimos: ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite esto y lo otro? Bueno, es que el hombre mismo le sacó a Dios de la sociedad, ¿ya? Quisiera saber si Dios le permitieran estar en el Congreso, en la Asamblea, en medio de tanta pelea y violencia y de tanta calumnia que unos a otros se dan y de tanto corrupción que también a veces no siempre, ¿no? Ni de todos, pero a veces se da. No, seguro que si Jesús se presentara allí y jalara la oreja a muchos de ellos, simplemente lo volverían a crucificar, ¿no? Y así es, o sea, lamentablemente la política en nuestro país, y creo que pasa en todos, es así. Dios está afuera. Y por eso es que crean leyes también que están fuera de la voluntad de Dios. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Entonces, comencemos a juzgarnos a nosotros mismos y pensar y recapacitar, porque de pronto nosotros también podemos ser en parte responsables, decía, de todo este mal al que nuestra sociedad ha caído, ¿no? Bueno, ahora, esta es la parte, como le digo, confrontativa, ¿no? Pero la Pascua justamente es el esfuerzo que Dios está haciendo, ¿no?, en su amor y en su misericordia, para que el hombre que ha caído tan bajo, que se ha apartado del Señor y todo aquello que estamos viniendo y que está a las puertas quizás del juicio divino, pueda ponerse a salvo. Entonces, volviendo a Éxodo capítulo 12, que les decía al inicio, ahí vamos a partir para analizar esto de la Pascua. Miren, en medio de Egipto y de toda esa maldad que había ahí, ¿no?, dice que habló Dios a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Ya?
¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya? Resulta que el Señor entonces les ordena, ¿no?, a los israelitas que se reúnan en familia y que tomen un cordero de 1 año sin defecto y que lo sacrifiquen. Que la sangre de ese cordero lo pongan en los dinteles y en los postes de las puertas de su casa, ¿sí?, con un propósito que luego les voy a decir, ¿ya?, y que lo coman pues asado. Bien, ¿por qué? Eso no se inventó ahí. Eso tenía su raíz desde los días de Adán mismo. Recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos ante la presencia de Dios, el Señor les vistió con trajes de piel de un animal. Un animalito fue muerto en lugar de ellos, ¿ya? Y la piel de ese animal ellos cubrieron su desnudez, lo cual tiene un significado, ¿no? Que el ser humano, para cubrir la desnudez de su pecado, ¿no?, para ser perdonado, es necesario la muerte. Pero no de él, porque Dios en su misericordia ha provisto un sustituto. Y ese sustituto es Jesús, el Cordero de Dios, ¿ya? A Jesús apuntaba aquel sacrificio hecho en el huerto del Edén cuando por primera vez pecaron nuestros padres, ¿ya? Entonces, es tomado de esa tradición aquí la Pascua, solo que se pone como una institución y una celebración luego religiosa que perduraría por siglos, ¿no? El cordero asado, sacrificado y asado al fuego. Entonces, lo que quería es que el pueblo entienda que toda su maldad iba a ser juzgada, sí, pero iba a ser en ese cordero sacrificado. Que la única manera en que podían estar a salvos del juicio de Dios era que se amparen, digamos así, ¿no?, bajo la sangre del cordero que era sacrificado en la Pascua. Por eso es que la sangre fue tomada y puesta sobre los dinteles y las columnas de su casa, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel hizo aquello que Dios le estaba ordenando, ¿no? Sacrificó en aquella noche el cordero, ¿no? Puso su sangre sobre los dinteles de su casa ¿y qué pasó? Resulta que en esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto matando a los primogénitos, esta fue la 10ª plaga sobre Egipto, ¿ya?, el ángel miró la sangre que estaba sobre la casa y pasaba de largo. Eso quiere decir Pascua en hebreo, pasar de largo. Entonces, ¿por qué hace mención a ese acontecimiento? Vuelvo y repito, ¿no? El ángel de la muerte pasaba para destruir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Y cuando veía en una casa que la sangre del cordero estaba ahí presente, pasaba de largo, ¿no? Pasaba de largo. Eso quiere decir Pascua. Ahora, ese acontecimiento es una tipología que apuntaba a que en nuestros días, ¿no es cierto?, en la era cristiana, ¿sí?, se había de cumplir. Pablo el apóstol dijo: Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, como tipología, podemos nosotros decir lo siguiente, ¿no? Desde el aspecto malo y negativo de Egipto, Faraón tipifica a Satanás, ¿no? Y los siervos de Faraón y todo el pueblo que lo seguía tipifica a todo el mundo que vive apartado de Dios y sigue la corriente de Satanás, ¿ya? Eso representa Egipto. Las plagas que caen sobre Egipto representan el juicio de Dios, ¿no? Obviamente el castigo que viene sobre ese pueblo que está apartado y el castigo que todos como pecadores merecemos, ¿no? ¿Ya? La Pascua, Jesús, el cordero sacrificado en la Pascua representa a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. La sangre que tomaron del cordero y le pusieron sobre los dinteles es la sangre de Jesucristo que se aplica sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, ¿ya? Por eso que para el cristiano, entonces la Pascua, que es Cristo Jesús sacrificado, ¿no?, es justamente vivir bajo la sangre de Jesucristo. Para nosotros, que todo el mal que viene y se cierne sobre este mundo y todo el mal que Dios enviará como castigo sobre esta humanidad en algún momento, ¿sí?, va a pasar de largo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos ha redimido.
Para el pueblo de Israel en aquellos días en que se celebró la primera Pascua, ¿qué beneficios trajo? Primero vida, obviamente, porque no murieron, ¿ya? Porque el ángel de la muerte pasó de largo al ver la sangre. ¿Qué más? Les trajo salud, porque cuando las plagas cayeron y las úlceras le salían a los egipcios, ningún israelita fue tocado, ni aún sus animalitos fueron cubiertos. Entonces la Pascua representó salud, representó prosperidad, porque después de la Pascua, cuando los egipcios finalmente los echaron a los israelitas, ¿no? Ya después de tanto castigo, dice que les entregaban las alhajas de plata y oro, y así de esa manera Israel despojó a Egipto. Y sí recibió el pago justo por todo su trabajo de 400 años de esclavitud. Fue prosperidad, fue liberación. Entonces, la Pascua, ¿no? La sangre del Cordero de Dios lo que trajo, vuelvo y repito, vida, trajo salud, les trajo prosperidad. O sea, bendijo en el aspecto económico, ¿no? Y obviamente miraron la mano de Dios. Creo que esa es también la misma experiencia que un cristiano tiene que vivir. Cuando ha creído y aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Entonces pasa de muerte a vida, ¿ya? Y hace que esa preciosa sangre de Jesucristo también traiga salud a su vida, traiga bendición económica y traiga cuidado y protección sobre su hogar. Les leo un pasaje que está en Colosenses, en el Nuevo Testamento, que creo que resume esto que les estoy diciendo. En Colosenses 1:12 dice así, hasta el verso 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, ese es nuestro éxodo, esa es nuestra Pascua, ¿ya? Claro, dice que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. Esa es la esclavitud de Egipto, ¿no? Cuando las tinieblas, o sea, estaba la gente esclavizada bajo el poder de Satanás. Por eso que hay mucha gente que aún dice, yo quisiera dejar de hacer esto y no puedo. Claro, es que está esclavizado bajo la potestad de las tinieblas. Quiero decirle a esas personas que tal vez viva esa experiencia, que si vienes a Jesucristo, ¿no? La sangre de Cristo te puede liberar de la potestad de las tinieblas. Si es posible cambiar. Es posible cambiar cuando la sangre de Jesucristo te libera, ¿no? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, escuchaste un mensaje hace un momento, ¿no? En que hacía referencia a que el pecado y la maldad, ¿no? Cómo está presente en el mundo, en nuestras vidas, pero es posible ser perdonados. No hay pecado que Dios no perdone. Lo único que pide es un genuino arrepentimiento y la fe puesta en Jesús el Salvador. ¿Sí? Puedes ser tú restaurado y tener la experiencia de vivir una vida nueva, de un nuevo comienzo. ¿Por qué no pensar en que hoy sea el primer día del resto de tu vida, ¿no es cierto? Si tú eras aquellos que estaban apartados del Señor, ¿por qué no hacer hoy el primer día de una vida nueva, de vivir bajo el amparo de la sangre de Jesucristo, bajo la autoridad de Dios? ¿Por qué no? Si Dios te está dando esa oportunidad, aprovecha, ¿verdad? Porque mañana puede ser demasiado tarde, eso no sabemos. ¿Quién sabe si mañana viviremos? Nadie sabe, ¿no es cierto? Y puedas simplemente, al cerrar los ojos aquí en esta vida, abrir en el más allá y darte cuenta que estás perdido. No, ¿no es cierto? Dios quiere darte vida eterna. Entonces, ¿por qué no hacer hoy el primer día del resto de tu vida? Que camines con el Señor, siempre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora estoy ya finalizando el mensaje. Quería entonces dejarles esta explicación, ¿no?, de lo que significa la Pascua. Y decía que entendamos la dimensión de esta obra de salvación del Señor, entendiendo también la dimensión de la maldad y del castigo que puede recibir el ser humano, ¿no? Así que la obra que Jesús hizo en la cruz no fue cualquier cosa, ¿no? Fue una muestra infinita del amor de Dios. Aprovechemos entonces
la gracia y la oportunidad que Dios nos está dando. Les invito a que oremos. Y si hay una persona que desea, que está escuchando a través de Facebook, ¿no? y le llega este mensaje, desea reconciliarse con Dios, puede hacer esta oración. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo vengo a ti, arrepentido por mis pecados, reconociendo que me he apartado de ti y que he hecho mi vida como yo he querido, sin considerar tu voluntad. Por eso hoy me arrepiento y te pido perdón. Y hoy decido hacer de Jesús el Señor y Salvador de mi vida. Quiero caminar cumpliendo tu voluntad, Señor. Recíbeme y haz de mí una nueva persona. Te doy gracias, creo y confío en Jesús y en su sangre que tiene el poder de liberarme en esta mañana, limpiarme de todo pecado. Así que muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido de todas las personas que están mirándome a través de Facebook, esperando que transcurse toda esta semana, que es la semana que celebramos justamente la muerte del Señor en la cruz, estemos meditando sobre estas cosas, que leamos la Biblia, ¿no? y aprovechemos todo lo que la cruz de Cristo, pues, ¿no es cierto?, nos puede traer, que es muchas bendiciones realmente a través de la salvación del Señor, ¿no? Entonces, que tengan una linda semana y el próximo domingo pues estaremos reuniendo nuevamente. Que Dios los bendiga.